Bien, buenas tardes, chicas. Empezaremos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el tema que empezamos el anterior martes, que es control bromatológico. Vamos a hacer lo mismo en cuanto a lo que les voy a ir explicando. Después vamos a hacer una evaluación, en este caso solamente de 3 preguntas. Entonces, de eso va a depender para que tengan la evaluación, ¿no? Depende de las respuestas que ustedes me van a ir dando. Entonces empezaremos con lo que es, en este caso es el muestreo y la preparación de la muestra. ¿Se ve lo que les estoy compartiendo? ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo o no? Sí, GCB. Bien, entonces esto entra dentro de lo que hemos estado observando o viendo con respecto a lo que es el control bromatológico. Ahora ya vamos a ser más específicos en el tema de los análisis que se realizan y cómo tienen que realizarse esos análisis, cuáles son los análisis que se van a ir realizando, y esto va a depender principalmente de el tipo de producto, ¿no? Que es importante. Entonces empezamos con lo que es el muestreo y la preparación de la muestra. Entonces, el muestreo entonces va a ser un procedimiento de inspección que consiste en extraer muestras. En este caso, ¿de dónde? De un lote o partida. Entonces, tienen que ir ya identificando los conceptos o los términos, ¿no? Que se van a ir utilizando en el transcurso del tema, como les había dicho, que es importante porque cada uno de ellos tiene un significado dentro de lo que representa el análisis bromatológico, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de un lote o partida, estamos hablando de una producción en cuanto a una industria que le ha realizado durante 24 horas, ¿no? Entonces, eso se denomina un lote, al número de unidades que se han producido en ese tiempo. Puede ser variable, puede ser 24 horas, pueden ser 12 horas, bueno, pero es el lote que se va a determinar en cuanto al número de unidades que se han elaborado en una producción o partida también denominada así. Entonces, es lo que empezaríamos con respecto a esto, es hacer esta inspección en el que va a consistir en extraer estas muestras de los lotes, ¿no? ¿Para qué? Para determinar si el mismo cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente. Es decir, se va a hacer un análisis de esa muestra que se va a sacar del lote o de la partida para saber si ese producto está cumpliendo con todas las leyes, ya sean higiénicas, ya sean nutricionales, etcétera, ¿no? Entonces eso, y también con respecto a lo que es la seguridad higiénica, ¿no? O seguridad de higiene que se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos entonces del muestreo? Es obtener una información acerca de el lote o de un producto. El lote es decir, de todas las unidades o productos que se han elaborado o del producto específicamente. Entonces, las muestras deben pertenecer al mismo lote. Cuando se toma una muestra, entonces tiene que pertenecer al mismo lote y tiene que ser representativos de este, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con una muestra representativa? ¿No? Ya estaríamos haciendo una definición. Entonces, en el caso de una muestra representativa va a ser el número de unidades tomadas de un lote, es decir, las unidades que se tienen que tomar ya de forma mucho más específica para que se la denomine como representativa. Entonces, pueden ser seleccionadas en forma aleatoria y características similares a las del lote que procede. Entonces, eso dentro de las características correspondientes a una muestra representativa. Se tiene que tomar número de unidades del lote. Ahora, esto vamos a ver cómo se tienen que tomar ese número de unidades, ¿no?
No se escucha. Bien, no se escuchaba. No, sí, no sé qué ha pasado con mi micrófono, pero bueno, no, solamente con respecto a lo que les mencionaba con lo que es las muestras representativas, ¿no? Que son el número de unidades tomadas por el lote y las características que tienen, en este caso, que ser de forma aleatoria. Ahora, para poder tomar esta muestra, se van a ir escogiendo diferentes métodos, ¿no? Estos métodos de qué van a depender. Se tiene que tomar en cuenta del tipo de alimento que se trate, ¿no? Hay que saber la composición del alimento, la textura, ¿no? Para poder obtener una muestra y cuál va a ser la finalidad del examen, es decir, qué análisis se va a realizar sobre esa muestra. Entonces, primero se tiene que tomar en cuenta eso para saber qué métodos yo voy a utilizar para poder obtener la muestra de un lote o una partida. Entonces, el número de unidades de muestra y la cantidad de cada unidad debe ser determinado. Eso aplicando principios estadísticos, ¿no? Tiene que utilizar una fórmula estadística para poder asegurar que se está cumpliendo con una muestra que va a poder cumplir al mismo tiempo con todos los objetivos del examen, ¿no? O del análisis que se va a realizar. Por lo tanto, para poder entonces obtener una muestra representativa, tenemos que considerar el tipo de alimento y la finalidad del examen o del análisis, ¿no? Eso principalmente, y luego se van a extraer un número de unidades, que ese número de unidades va a estar aplicado por un principio estadístico, ¿no? Y vamos a ver cómo. Ahora, en general, la toma de muestra va a comprender estos 5 puntos. El primero es, obviamente, la determinación del número y el tamaño de las unidades. Como decíamos en principio, tenemos que saber cuántas muestras yo voy a sacar del lote o de la partida, ¿no? Que sean representativas de esta. Luego, tengo que considerar las operaciones físicas involucradas en la elección y en la remoción de la porción adecuada de la unidad de la muestra, es decir, el material que yo voy a utilizar, y eso va a depender mucho de la muestra, ¿no? Si es líquida, si es sólida. Entonces, en relación a eso, yo voy a tener que aplicar diferentes operaciones físicas y extraer la muestra de la mejor manera. Después, obviamente, hacer la identificación o el etiquetado de la muestra, que vamos a ver cómo se lo tiene que realizar, y se tiene que considerar las condiciones de transporte y almacenamiento en cuanto al momento que se hace la toma de muestra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si la muestra requiere temperaturas frías, ¿no? Entonces mi almacenamiento desde el transporte de la industria hasta el laboratorio tiene que estar la muestra a esa temperatura, porque si no, esta va a cambiar su composición seguramente. Así es que se tiene que considerar eso, por ejemplo, en el transporte y almacenamiento. La preparación de las muestras para su análisis, ¿no? Entonces, dependiendo de qué análisis se requiere realizar en el laboratorio, en el momento de tomar la muestra, yo ya puedo prepararse de acuerdo a las características o a los procedimientos que se requieren previos al análisis, ¿no? Entonces, eso entonces en general, ¿no? De la toma de las muestras que se van a tomar en cuenta. Luego, es importante que quede claro que todas estas operaciones pueden influir en la confiabilidad de los resultados. Esto si no se realiza de forma correcta, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que realizar de forma correcta, sin errores, porque en ese momento es donde se está determinando la calidad del análisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dependeremos de la muestra. Si no se toma una buena muestra, entonces la calidad de nuestro análisis no va a ser el correcto. Seguramente va a salir tal vez fuera de parámetros cuando sin embargo esa muestra no tenía ningún defecto o ese producto. Entonces, eso también para poder verificar que realmente se está haciendo un análisis de calidad, se tiene que realizar el análisis varias veces, ¿no? 2 a 3 veces para tener la certeza
de que se ha realizado el análisis de forma correcta y el resultado se ha repetido las veces que se requiera, ¿no? O que deberían de ser en todo caso. Eso en cuanto a la confiabilidad también. Ahora, el muestreo lo que es la toma de muestra, cuando se toma la muestra, tiene que ser del original, se tiene que tomar un duplicado y el triplicado, justamente para lo que les decía, ¿no? Para las veces que se pueda o se tenga que realizar el análisis. Obviamente estas muestras deben ser acondicionadas e identificadas correctamente. Puede ser de esta forma, ¿no? Aquí decimos, puede ser una muestra original, duplicado y triplicado. El triplicado puede ser una para el laboratorio, otro para una determinada autoridad y otro para el interesado. Obviamente las tres tienen que ser lo mismo, ¿no? Si ha salido dentro de parámetros en las tres, fuera de parámetros en las tres, o duplicado si solamente se requiere una para el laboratorio y otro para el interesado. Eso depende de la solicitud que se pueda hacer en ese momento. Así que las muestras que se lleguen a tomar, en todo caso, tienen que tener la misma probabilidad de ser escogidas y no tiene que haber ningún cambio en su composición, ¿no? De ninguna manera. Ahora, ¿qué se tiene que considerar también? Dentro de lo que ya hemos nombrado, en esta parte estaríamos especificando un poco más para ir evitando los errores cuando se toma la muestra. Entonces, aquí tenemos la fecha de extracción de la muestra, la naturaleza y características de la muestra. Entonces, la naturaleza y las características se refiere principalmente a características consideradas dentro de lo que es la composición del alimento en general. Luego se debe hacer constar la cantidad de envase original, cuánto se está tomando de la muestra para poder llevarse a los diferentes análisis que se vayan a hacer y hacer una firma y aclaración de firma, ¿no? En este caso del inspector y del interesado o responsable de la empresa, para que esta muestra que se está extrayendo del lote o de la partida sea una muestra legal, ¿no? Y que sea una muestra que ha sido considerada por la empresa y por las personas que están obteniendo o realizando el análisis justamente para verificar que el producto se esté obteniendo de acuerdo a las características o a las leyes que se requieren, ¿no? O que deben representar, en este caso, el alimento o el producto. Aquí hay un ejemplo de cómo se tiene que tomar los datos, ¿no? De los que estamos nombrando acá. Aquí hay un acta de toma de muestras y estos son los datos, ¿no? La fecha, la hora, el tipo de muestra, el número de lote o producto, que es más específico, la cantidad, el nombre del inspector, el nombre del propietario y observaciones, ¿no? Si es que hay en el momento de la toma de la muestra. Bien, para el laboratorio obviamente se tiene que tener una copia de la información. Los resultados son válidos solo para la muestra analizada y para el lote de donde proviene, ¿no? Entonces, esto bajo las características que se deben considerar. Luego están estos diferentes criterios que se tienen que tomar en cuenta en el momento también de lo que es la toma de la muestra, que se van a dar cuenta que son bastante reiterativos y en algunos casos se están generalizando un poquito más, especificando un poquito más con respecto a cómo, ¿no? Se tiene que ir dando lugar a que al momento que se tome la muestra sea lo más preciso posible. Entonces, dentro de estos criterios tenemos elegir cuidadosamente el plan de muestreo. Se tiene que tener un plan, ya considerándose el tipo de alimento, ya considerándose la composición o los análisis que se quieren realizar esa muestra o los que se están requiriendo tal vez de algún tipo de industria. Luego obtener muestras representativas del lote o de la partida, ¿no? Como hemos dicho, utilizar técnicas correctas para la toma de muestra, también utilizar equipos y envases adecuados, guardar las precauciones de asepsia, ¿no? Que no sabemos muy bien que nosotros somos portadores de ciertos contaminantes y tenemos que evitar de que estos se presenten en el momento de la toma de la muestra, la identificación y la documentación requerida de la muestra. Se tiene que asegurar la integridad de la muestra, ¿no? Que no
exista la probabilidad de que por no haber considerado condiciones tal vez, por ejemplo, de almacenamiento o de conservación del mismo producto, puede existir un cambio en su composición, proteger la muestra, evitar que cambien sus características, enviar las muestras lo más pronto posible al laboratorio, ¿no? Para que se asegure que no está existiendo ningún posible cambio en la muestra que se ha tomado de un determinado lote, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los criterios mínimos que se tienen que considerar en el momento del muestreo. Entonces, aquí, en el primero habíamos hablado sobre el plan de muestreo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver a qué se refiere ese plan de muestreo. Entonces, cuando hablamos con respecto a lo que es el plan de muestreo, tenemos, mejor dicho, que tomar en cuenta el número de muestra, el lugar y el método que se va a utilizar. Entonces, es un procedimiento para fijar el tamaño de la muestra, ¿no? Es decir, cuántas unidades yo voy a necesitar y cómo las voy a extraer de un determinado lote o partida. Y se establece el criterio de aceptación o rechazo, ¿no? Dependiendo de las consideraciones que se tengan de acuerdo a este plan que se está realizando. Las selecciones del plan de muestreo, entonces, para poderlo realizar, van a depender del propósito del análisis, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se quiere determinar con el análisis? Y eso nos va a permitir determinar el plan, ¿no? La naturaleza de la muestra, ¿no? ¿Qué tipo de muestra es? También nos va a permitir determinar el plan de muestreo, ¿no? Verificando qué método vamos a utilizar y cuántas muestras necesitamos de acuerdo al propósito de nuestro análisis. Ahora, cuando nosotros hablamos del número de muestras, como tienen aquí, ¿no? El número de muestras, entonces, ¿cómo vamos a identificar ese número o cómo vamos a calcular, mejor dicho, ese número de muestras en el momento que yo vaya a una industria, ¿no? Con mi plan de muestreo y ya tenga un cálculo específico de cuántas unidades yo necesito de ese lote. Entonces, cuando no existen instrucciones específicas, ¿no? Ya sea del laboratorio, ya sea del propietario, etcétera, entonces uno tiene que saber cómo realizar este cálculo de número de unidades. Entonces se podrá escoger un número de muestras equivalentes a esto, a la raíz cuadrada más 1 del número de unidades que comprende el lote. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer primero cuántas unidades tiene ese lote, ¿no? De ese día que yo voy a analizar. Y voy a obtener mis muestras. Entonces yo sé ese número de cuántas unidades tiene ese lote y a ese número de unidades voy a sacar la raíz cuadrada más 1. Y ese va a ser el número de unidades que yo voy a extraer de ese lote para poder realizar mi análisis posterior, ¿no? Y verificar que todo esté correcto en el producto. Entonces, de esa manera se determina el número de unidades. Entonces, les vuelvo a repetir. El número de unidades se calcula a partir de la raíz cuadrada más 1 del número de unidades que comprende el lote, ¿no? Entonces, un lote, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un lote de un día comprende 100 unidades. Entonces, yo tengo que sacar la raíz cuadrada de 100 más 1. Y ese va a ser el número de unidades que yo tengo que extraer de ese lote, ¿no? El número de unidades de muestras que yo tengo que extraer de ese lote. Entonces, aquí hay un ejemplo para facilitar el cálculo que se puede utilizar, ¿no? Entonces, aquí están el número de los lotes, ¿no? Que se pueden dar y el número de muestras que se van a calcular de acuerdo a ese número de lotes, ¿sí? Entonces es un cálculo bastante utilizado donde nos va a permitir tener una precisión en cuanto al número de unidades si es que no se especificara, ¿no? Si se especifica, entonces no hay ningún problema y se hace la recolección del número de unidades y listo, ¿no? Pero si no, entonces hacemos un cálculo y determinamos cuántas unidades vamos a extraer de ese lote. Ahora, una vez que ya sé cuántas unidades yo tengo que extraer de
de mi lote, tengo que saber cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar sobre los materiales y los métodos que yo tengo que considerar para poder hacer el recojo de las muestras que ya están establecidas en cuanto a un número de unidades. Bolsitas plásticas estériles, descartables, frascos estériles, plásticos o de vidrio, de boca ancha, con capacidades de 300 mililitros a 1.5 litros, con tapa a rosca, bolsas de papel tipo craft, precintos plásticos o metálicos, hisopos estériles, etcétera, ¿no? Entonces, este es un material que tiene que estar obviamente estéril para que yo pueda hacer la recolección de mis muestras, ¿no? Del número de unidades que ya he establecido para poder hacer mi recolección. Obviamente que también tengo que considerar que voy a utilizar de acuerdo a mi muestra, si es líquida o si es sólida, que eso lo vamos a ver también. Aquí tienen ejemplos de cómo, ¿no? Del material, de las bolsitas. Bueno, aquí está la forma en cómo se tiene que llenar el formulario en el momento que sea la extracción de la muestra. Ahora, eso en cuanto a los materiales. Ahora estos son los métodos, ¿no? Que yo tengo que considerar justamente para poder hacer la extracción de la muestra. ¿Qué método yo voy a utilizar? Ahora, este método que yo voy a escoger va a depender de qué? De las características físicas del alimento. Eso es lo que voy a tomar en cuenta. Entonces yo digo, ¿cuáles son las características físicas del alimento que yo tengo que extraer en mi muestra? Y dependiendo de eso, porque voy a depender de esas características, escojo mi método. ¿Cuáles son los métodos? Los que tienen aquí, ¿no? El muestreo al azar y el muestreo planificado, ¿no? Dentro de este está el cuarteo. Entonces, depende de las características físicas del alimento para que yo escoja si voy a tomar en cuenta este muestreo al azar o este muestreo planificado, ¿no? Estos dos métodos. Ahora, cada uno de ellos va a representar ciertas características, ¿no? Que obviamente tengo que conocerlas y de esta manera aplicar el método. Entonces aquí, en el caso de una muestra al azar, son muestras de unidades integrales u originales, que se consideran entre 200 a 250 gramos o ml. Y luego está el muestreo de fracciones de unidades de gran tamaño, ¿no? Que vendrían a ser los líquidos, los semisólidos y los sólidos. Entonces, en este caso voy a considerar estas dos en cuanto a lo que representa los métodos. Ahora, vamos a hablar del primero, ¿no? De muestras de unidades integrales u originales. Entonces, las muestras de unidades integrales u originales son este tipo de alimentos. Como hemos dicho, que se tiene que basar o depender de las características físicas del alimento, entonces, en este método se van a clasificar los frascos, las cajas, sachets, envoltorios, ¿no? Etcétera, rotulados o no, o piezas que se expenden sin envases y sin envolturas. Ejemplos, los quesos, ¿no? Estos quesos, por ejemplo, no tienen un envase. Y se tiene que considerar todos estos, ¿no? Los frascos, los envoltorios, las cajas, los sachets, para que entran dentro de estas muestras de unidades integrales u originales. Para poder, entonces yo primero tengo que saber en cuál. Si se clasifica mi muestra en este, entonces seguramente utilizaré estos métodos. Entonces, dependiendo de la muestra, para poder hacer mi elección, o mejor dicho, aplicar el método, entonces cada muestra que se tome tiene que ser del original, el duplicado y el triplicado, ¿no? Debe estar constituido por una o más unidades. Entonces, la cantidad mínima de contenido de cada unidad de muestra, bueno, no puede ser, debe ser mayor a de 200 a 250 gramos o ml. Entonces, son cantidades que en este caso ya estoy estableciendo porque son las que voy a requerir, ¿no? Y para poder aplicar, en este caso, los diferentes análisis. La raíz cúbica de la cantidad de envases o unidades que componen el lote, como hemos dicho, ¿no? Cómo se realiza el cálculo de las unidades por lote.
Entonces, la raíz cúbica de la cantidad de envases o unidades que componen el lote o partida, redondeando al número entero inmediato superior, ¿no? Entonces, si nos saldría en decimales nuestro cálculo, de acuerdo a esto, siempre lo tengo que redondear al entero inmediato superior, ¿no? Al número mayor, no al menor. Entonces, eso para poder tener una precisión de cómo voy a obtener mis muestras, ¿no? En cuanto a las unidades que voy a obtener sobre mi muestreo o mis muestras. Entonces, sí. Una pregunta. Ahí sería, por ejemplo, donde dice la raíz cuadrada o la raíz cúbica del lote. ¿Tendría que ser el número del lote del envase o cómo? No entiendo. El lote puede estar me está dando el ejemplo aquí, que si en el lote hay envases o unidades, pueden ser todo, cualquiera de estos, ¿no? Este es un envase, ¿no es cierto? O una unidad de este queso. Entonces, está diciendo, el lote va a tener o estos envases o estas unidades. Tú tienes que sacar la raíz cuadrada de eso, ¿no es cierto? Y si te saliera un número decimal, lo tienes que redondear, ¿no? Tienes que llevar a un número entero inmediato superior. Solamente te está dando un ejemplo. Si pueden ser envases o unidades, cualquiera de las dos. Porque en un lote va a haber eso. Van a haber envases o se las denomina unidades, o sea, el producto como tal. Entonces, eso tienes que sacar la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica, y luego en relación a eso, llevarlo al número entero inmediato superior. No está solamente es como un ejemplo de todas estas muestras que podemos nosotros considerar en este grupo para ver si aplicó o no este método, como les decía, y aquí ya tendríamos que hacer un cálculo más específico en cuanto a la cantidad de unidades o envases que van a estar representadas en ese lote. Y no puede haber un número en decimal, tiene que ser un número entero, ¿sí? Sí, está bien. Bien, entonces, en cuanto a lo que es las muestras de unidades integrales u originales, entonces estamos diciendo que van a considerarse estos dos métodos, al azar y el planificado, ¿no? Que nos va a permitir, en este caso, ya aplicar el método con respecto a estas características que hemos nombrado, ¿no? En caso de que son frascos, cajas, sachets, envoltorios, que en este caso no pueden o no pueden tener rotulados, que pueden o que se expenden sin envases, etcétera, o sin envolturas, entonces se aplican estos métodos, al azar y el planificado, para este grupo de alimentos, ¿no? Al azar y el planificado. Ahora, ya después vamos a ver a qué se refiere. Luego, en el segundo, que es en el caso de las muestras de fracciones de unidades de gran tamaño, entonces ya aquí hay otro grupo de alimentos. En este caso son bolsas, barriles, tambores, tanques, ¿no? En este caso se tiene que ir, en este caso se tiene que considerar entonces envases de gran tamaño, de fracciones en cuanto a lo que representan, ¿no? Entonces, las fracciones deben ocupar al menos la mitad del envase utilizado, del que nosotros estamos llevando. Nosotros vamos a tener un material, ¿no? Un envase. Y nosotros ese envase tenemos que fraccionarlo y al menos tener la mitad del envase utilizado, el que deberá cerrarse herméticamente para evitar las pérdidas, la acción de aire, de humedad ambiental, etc. Este análisis ya es un poquito más complejo, ¿no? Porque ya estamos, en este caso, interactuando ya de forma mucho más directa con el alimento. Digamos, podríamos hablar en el caso de arroz, por decirles, ¿no? Que están en bolsas, ¿no? En bolsas grandes. Entonces yo no voy a llevar toda la bolsa, sino que yo voy a sacar la mitad del envase que yo estoy utilizando, que vamos a ver las cantidades que tiene que tener cada envase y el que debe cerrarse herméticamente para evitar, ¿no? Las pérdidas, la acción de aire, etc. Entonces, dentro de estas muestras que pueden estar envasadas de esta forma, pueden ser líquidos, semisólidos y sólidos, alimentos líquidos, semisólidos y sólidos. Entonces, vamos a ver en cada uno de ellos ya cómo tendría que realizarse la toma de muestra de forma más específica.
Entonces empezamos en el caso de los líquidos. Entonces no se olviden, son líquidos, semisólidos y sólidos. Son estos tres grupos de elementos que van a encontrarse en esta muestra de fracciones de unidades de gran tamaño, ¿no? Cuando son de gran tamaño, entonces ya el método va a ser aplicado de diferente forma para tomar la muestra. Entonces empezamos con el líquido, en el que se acondicionan en frascos estériles, perdón, como son líquidos, entonces tienen que estar nuestro material tiene que considerarse frascos estériles de plástico, de vidrio, bien limpios, de cierre perfecto, a rosca o con tapones nuevos de corcho o de plástico, ¿no? Entonces mi material tiene que considerar estas características para yo después tomar la muestra como decimos aquí, ¿no? Ahora, dependiendo de la muestra líquida, puede venir en un envase o un recipiente único. Entonces, en ese caso, se va a homogenizar por agitación el envase. Luego se va a hacer un trasvasado, parte del mismo envase a 3 frascos, enjuagados con el líquido a extraer, ¿no? Salvo en el caso de que sean estériles. ¿A eso qué se refiere, no? Ustedes seguramente en los análisis críticos tal vez lo hacen de esa manera, no sé, no estoy segura. Pues agarramos el envase y no estamos seguros que este envase esté demasiado estéril y quiero, digamos, tomar una muestra de un líquido, ¿no? Un jugo, una leche, etcétera. Entonces tengo que echar un poquito de la leche, por decirles, enjuago el frasco, echo esa leche y recién lleno el frasquito, ¿no? Mi material que yo estoy llevando para tomar mi muestra. Si está obviamente estéril, no es necesario. Como está estéril, echo directamente mi muestra y la tapo y demás, ¿no? En caso de una gran cantidad de envases o recipientes, se procederá a separar un número de envases o recipientes. En este caso, la raíz cúbica del total del lote o la raíz cuadrada más 1, ¿no? Entonces se puede hacer cualquiera de los dos cálculos. Entonces, dependiendo de la cantidad de unidades que yo tenga en mi lote, hago este cálculo y en relación a eso tomo mis muestras, ¿sí? Ahora, seguimos con los alimentos líquidos y en el caso de cada envase o recipiente separado, ¿no? Aquí hemos dicho envases o recipientes únicos, ¿no? Que se tengan. Aquí cada envase o recipiente separado. Se homogeniza también el contenido, se extrae desde diferentes sitios pequeñas porciones representativas del mismo. El total de las porciones extraídas deben mezclarse y homogenizarse en un frasco. Luego se toman 3 muestras que serán trasvasadas a los 3 frascos. ¿Por qué? Porque tenemos que contener 3 frascos donde se denomina original, duplicado y triplicado, ¿no? Siempre tenemos que tener estas 3 en el momento que extraemos una unidad de muestra, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos haciendo referencia a un envase mucho más grande, se podría decir. A ver, digamos, en el caso si estamos tomando la muestra de algún jugo, estaríamos tomándolo desde un tanque, ¿no? Donde no hay un envase específico. Es un recipiente ya más separado con respecto al proceso de producción y tengo que extraer de diferentes sitios o porciones, ¿no? Que tengo que ir extrayendo y obtener mi muestra representativa y tomar las 3 muestras por triplicado, ¿no? La original, que la denomino así, duplicado, y el triplicado de mi muestra. Las siguientes son las sustancias pastosas o las semisólidas que hemos nombrado. Entonces, en caso de un lote o partida con múltiples envases o recipientes, se procederá a separar un número de envases igual a la raíz cúbica del total o a la raíz cuadrada más 1, ¿no? Entonces, eso no se olvide que la forma en cómo se tiene que calcular las unidades de mis muestras, ¿no? Que voy a tomar en un determinado lote, se puede calcular con respecto a lo que es una raíz cúbica del total o a la raíz cuadrada más 1. Eso estamos viendo, por ejemplo, este cálculo se hace en las sustancias pastosas y se hace en los envases o recipientes únicos. Aquí no, aquí sí y aquí no. Perdón,
Aquí sería. De esta sola podemos hacer la raíz cúbica del total del lote o la raíz cuadrada, ¿no? Que se puede calcular. En el caso de cada envase o recipiente separado no es necesario porque ya tiene un método. Y en el caso de las sustancias pastosas tenemos que también aplicar el mismo cálculo para poder saber cuántos envases voy a retirar para poder dar lugar a mi toma de muestra. Entonces, de cada unidad se procederá a extraer pequeñas porciones mediante sacabocado, ¿no? Es un instrumento que va a permitir hacer esto, u otro elemento apropiado de diferentes sitios, ¿no? Luego se reúnen y se homogenizan en total de las porciones extraídas de las unidades separadas. Entonces, en las sustancias semipastosas tendríamos que ir ya pensando en qué alimento podría ser el que se va a dar lugar en cuanto a este tipo de método para que se entienda mejor. Entonces, si son semipastosas, a ver, ¿en qué tipo de alimento ustedes pueden pensar en un semipastoso? Podría ser la pasta de hígado. ¿Ya? Podría ser la pasta de hígado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pasta de hígado, tendríamos que, cuando el momento que extraigamos la muestra, tendríamos que sacar de cada cantidad a extraer pequeñas porciones, luego homogenizarlas y extraer de las unidades separadas, ¿no? La pasta de hígado, por ejemplo, bueno, si se corta, les voy a mandar un enlace más, por favor, ¿ya? Tenemos diferentes formas de envasado en el caso de la pasta de hígado. Entonces tendríamos que tomar una muestra de diferentes envasados, ¿sí? Que estén del mismo lote, obviamente. Y luego tengo que mezclarlos, ¿no? Y homogenizarlos y ya, colocar en mi envase para poder transportarlos.